Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Hermano Terry, por favor. Ok, hermano. Hermanos, es un gran gusto estar aquí frente a ustedes con la Biblia abierta y con un corazón también abierto para conectarme con mis hermanos de este lugar tan lejos de aquí. Y me da mucho gozo en saber que es posible así conocerles por medio de este medio. Y también, hermanos, para compartir algo que he estudiado. Muchos saludos de parte de mi familia y de los hermanos de aquí. Les hablo a ellos de ustedes y es una fuente de ánimo para nosotros. Hermanos, vamos a volver a Juan, el capítulo 3. Terminamos el estudio la semana pasada hablando de el contexto del versículo 16, un versículo usado mucho para enseñar la doctrina que la vida eterna y la salvación es algo que Dios nos da cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que estamos estudiando es ese contexto que nos ayuda a entender que la fe y la vida eterna y todas palabras, pues esta forma de hablar, son formas de hablar que Jesús pone adelante para enseñar algo, para comunicar algo. Si queremos entender lo que Jesús dice, es necesario entender el contexto de aquellas palabras. Pues el contexto de Juan 3 es el contexto de la plática entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 3 que tenía que nacer de nuevo y lo explicó. Uno tenía que nacer del agua y del espíritu. Ahora, en esta plática, el contexto es de un hombre judío, un gobernante entre los judíos, un miembro de Sanedrín, alguien típico de muchos judíos que no confesaban a Jesús, aunque en muchos casos creían en Jesús. Entonces, es importante entender que Jesús está enfrentando esta clase de incredulidad. Comienza Juan hablando en capítulo 1 de que Jesús es el Verbo, era con Dios y era Dios. Y en él, como en el Padre, estaba la vida. La vida, la luz, la gracia. Estas verdades se presentan en Juan capítulo 1. Y comenzamos a ver cómo usa Jesús la palabra vida, cómo usa Jesús la palabra luz y también la frase la vida eterna. Queremos leer ahora del versículo 22. Acuérdense que Jesús está hablando con este Nicodemo y con todos aquí en Juan. Está hablando del hecho que Jesús descendió del cielo, trajo desde el cielo algo del Padre. El Padre tenía la vida. El Hijo tenía la vida. Jesús trajo aquella vida a la tierra. Entonces, el contraste es que los gobernantes
los judíos, fariseos, los escribas, los sacerdotes principales, que ellos eran de la tierra. Los fariseos tenían sus tradiciones, eran de hombres de la tierra, no eran del cielo. Ahora, con este contexto, vemos en versículo 22, otra vez, el enfoque sobre Juan, que dio testimonio de Jesús. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Ahora tenemos otro judío como Nicodemo, preguntando acerca de la obra, de la enseñanza, de lo que hacía Juan y lo que hacía Jesús. Bautizaban ellos en agua, como dice aquí. Juan y Jesús. Entonces, cuando ellos hablaron de nacer de agua, ellos pensarían en qué? En el bautismo, por supuesto, porque esto fue el contexto de la actividad de Juan y de Jesús. Bautizar también, dice, nacer del Espíritu también nos trae a la memoria que su mensaje fue un bautismo de arrepentimiento. El Espíritu Santo estaba enseñando por el profeta Juan y por Jesús, el Hijo de Dios, una nueva vida. Tenían que arrepentirse de la vida anterior. La palabra arrepentirse es de la palabra mente nueva. Entonces, o otra mente. Entonces, el concepto era de que tenían que aceptar una nueva doctrina del cielo que Jesús trajo, que el Espíritu Santo envió a Juan y envió cuando descendió sobre Jesús, descendió sobre él, posó sobre él y le llenó. Leyendo adelante. Están hablando de la purificación y del bautismo, entonces, en este contexto, como también en versículo 3 y versículo 5 y en versículo 16. Están hablando de entrar en el reino, entrar en la vida eterna. Ahora, dice el 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no les es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Juan habla de la misma forma que Jesús habla de su relación. Jesús, el novio del reino, el novio de la iglesia. Y Juan, ¿qué? El amigo del novio. El que estaba bien contento ver el éxito del novio. Pero dice, recibió su misión, su trabajo del cielo. No podía recibir nada sino del cielo, dice. Ahora, el 31. El que procede de arriba, esto es Jesús, está por encima de todos. El que es de la tierra, procede de la tierra. Esto
en este contexto habla de los judíos que tomaban el liderazgo de Israel, eran los pastores de Israel, pero eran ilegítimos, porque no enseñaban bien, no vivían bien. Jesús estaba predicando un nuevo mensaje que estaba corrigiendo los errores de los que eran de la tierra. Hablaba de la tierra, ellos hablaban de la tierra. Dice, el que procede del cielo está sobre todo. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Los del cielo o los de la tierra? Juan, en el Evangelio de Juan, usa la palabra tierra varias veces. Se encuentra también la palabra mundo. Y en la primera de Juan también, del mundo. Nosotros no somos del mundo, no somos de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús descendió del cielo y somos entonces cuando recibimos la vida que Dios nos da. Cuando escuchamos este mensaje, cuando ponemos en práctica estas enseñanzas, la vida mora en nosotros, esta vida. Entonces tenemos algo de Dios en nosotros. Entonces, en el contexto de lo que estamos leyendo, Juan, Jesús, proclama un mensaje. Ahora que dice el 32, es testimonio. Lo que él ha visto, lo que Jesús ha visto en el cielo y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Ahora, Jesús oyó que Jesús enseñaba que, hermanos, enseñaba la justicia, enseñaba la nueva vida, estaba corrigiendo lo que no era la verdad, pero era la enseñanza de la tierra, la enseñanza terrenal. Entonces, cuando dice testimonio, se refiere a estas enseñanzas, como también Salmo 19, versículo 7, habla de la ley y la maravilla de la ley de Dios. Y la segunda línea le llama el testimonio de Dios. La ley se llama el testimonio de Dios. La palabra ley en el hebreo, Torah, significa instrucción. La ley de Dios bajo Moisés fue instrucción de Dios, cómo vivir. Ahora tenemos algo nuevo, de otro mensajero nuevo que descendió del cielo. El tema de Hebreos, capítulo 3, sigue en este hilo de pensamiento. De que Jesús es el Hijo. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Ahora, esta es la forma de hablar aquí en Juan 3, 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Juan recibió la enseñanza que Dios le dio desde el cielo. Estaba proclamando para que la tierra estuviera arreglada. Estaba para corregir lo que estaba chueco o distorsionado. Estaba Juan corrigiendo todo eso. Ahora dice el 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Ahí está el testimonio de Dios. El Espíritu de Dios dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Cuando habla de nacer del Espíritu, aquí le explica. Nacer del Espíritu es de nacer de las palabras de Dios.
que Jesús y Juan enseñaban en aquel momento. Dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Dios da el Espíritu sin medida. Hemos malgastado mucho tiempo, hermanos, hablando de medidas del Espíritu, hablando de que Jesús tenía la medida sin medida y los apóstoles tenían una medida menos y los profetas que ellos entonces impusieron manos sobre ellos recibieron otra medida. Hermanos, esto pierde el punto. Cuando Dios quiere hacer algo y envía al Espíritu Santo para dar poder para llevar a cabo su trabajo, Dios no pone límites. Sin medida significa Dios no da poder que no es suficiente, es suficiente, es abundante. No, Dios no es tacaño en sus dones, en su poder que para llevar a cabo su trabajo. Las señales, los milagros y el poder de la palabra que ellos hablaban eran sin medida del Espíritu Santo. Por eso, las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Dice el 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene un trabajo para hacer. 3 años de enseñanza y por fin terminó su trabajo por morir en la cruz. Levantó de la muerte y comenzó otro servicio, envió al Espíritu Santo en Hechos 2, en el día de Pentecostés, y comenzó el reino de Cristo y el evangelismo del mundo. Todos hermanos, todo este trabajo fue lo que el Hijo hizo porque amaba a su Padre. Y el Padre amaba al Hijo porque Él entonces estaba llevando a cabo el propósito, el deseo del Padre. Ahora dice, el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, esta cuestión, o vivimos o morimos. Vivimos si escuchamos las palabras de Dios. Escuchar significa hacer caso de estas palabras. Creer, lo mismo. Creer significa hacer caso de estas verdades que uno cree. Entonces, dice el versículo, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. La vida eterna y la vida son términos intercambiables en el contexto del Evangelio de Juan. Otra vez, está hablando de lo que estaba en el Padre, que el Padre envió al Hijo a la tierra por medio del Hijo. El Hijo trajo esta vida y vimos en él, dice en capítulo 1, versículo 14, dice, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, esta vida se llama gloria también. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia lo hace posible. La verdad lo hace posible. Son palabras llenas de significado, porque la verdad es la base de la palabra fe. Uno cree lo que es la verdad. También en la aplicación significa la fidelidad. Uno que acepta esta enseñanza debe de vivir fiel, porque solamente así puede tener vida, porque la vida es una forma de vivir.
Cuando dice el que no obedece, yo sé que en la traducción Reina Valera dice que el que rehúsa creer. Pues hermanos, la palabra no es pistúo, la palabra creer o con la letra A al principio del verbo, que significa el negativo de no creer o rehusar creer. La palabra aquí se traduce en la Biblia de las Américas, no obedece, porque es de la palabra apeizo, es otro verbo. Tenemos este mismo comentario en Hebreos 3, 18 y 19. Si podemos, quisiera explicarles cómo el Nuevo Testamento usa la palabra fe y esta palabra en Hebreos capítulo 3, el 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esto es un buen ejemplo del uso. Incredulidad es la palabra creer con la letra A al principio. Esta palabra desobedientes es la palabra que se encuentra en Juan capítulo 3, 36. Desobedientes, ¿por qué? Apeizo, sí, se traduce persuadido, pero lleva la implicación de la consecuencia de no creer, es de desobedecer, porque creer significa obedecer. Ahora, ya que tenemos este contexto, el Evangelio de Juan sigue a Cristo saliendo de Jerusalén, ahora cruzando la tierra de los samaritanos, rumbo al norte hacia Galilea. Y pasa por la tierra entonces de los samaritanos cuando conoció la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Vamos a leer ahora del versículo 5. Juan 4, versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él le hubiera dado agua viva. Con la palabra agua viva, dice en el versículo 14 que brota para vida eterna. Se llama agua viva y yo sé que tiene el sentido de agua no de un estanque, pero agua que corre, que es corriente de agua, que se mueve, que tiene vida, literalmente. Pero Jesús usa la palabra en el sentido de agua que le da vida en este contexto.
porque vuelve al tema que tenemos en capítulo 3 y en capítulo 1. El concepto que la vida está en el Padre, está en el Hijo, y el Padre envió al Hijo con esta vida para darle a nosotros, nos dio esta vida por medio de su mensaje, por medio de sus palabras. Ya hemos visto en versículo 34, las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Esto es el contexto. Ahora Jesús ofrece vida a esta samaritana. No era judía, era de la raza media judía, media gentil. Entonces, es una historia que comienza como 4 o 5 siglos antes en la historia de Israel, en los días del cautiverio. Pero ahora estamos aquí en el pozo de Jacob. Viene la mujer. Jesús quiere regalarla a ella vida. Si la vida fue algo para corregir el pecado original, si la vida fue algo que hoy día muchos piensan que es que para tener vida eterna, Dios tiene que hacer un milagro porque nacemos en pecado, en el pecado original de Adán, y por lo tanto no tenemos la capacidad de vivir. Nacemos muertos, nos dicen. Nacemos muertos por el pecado de Adán. Los católicos bautizan a sus recién nacidos porque creen que nacen muertos en pecado de Adán. Y yo sé que no todo el mundo cree este concepto, pero hasta hoy este concepto queda en muchos corazones, una parte, una influencia de esta doctrina aún entre los hermanos. Entonces piensan en la vida como los católicos, como la gracia de María, que uno puede rezar algunas oraciones y Dios le da como un billete de gracia, y es algo que sale de ella porque ella tiene abundancia de gracia y regala al hombre. Y así piensan muchos de este concepto de la vida que Jesús ofrece. Que Jesús entonces tiene mucha vida, mucha gracia, y Él quiere sacar una porción y darlo como si fuera algo milagroso, algo espiritual, algo misterioso. Hermanos, no es misterioso. Esta vida que Jesús ofreció a esta mujer estaba en la nueva forma de pensar y vivir que ellos enseñaban. Pero para presentar esta vida, Jesús aprovechó la figura, usando el agua de vida, dice. Dice, si tú conocieras el don de Dios, otra vez volvemos, don de Dios, ¿qué don? El don que Dios el Padre del cielo envió del cielo a la tierra. Jesús lo llevaba, esta vida, ¿ok? ¿Y quién es que te dice, dame de beber? Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, de una manera única, ofrecía esta vida. Entonces dice, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahora, dice en el 11, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Un misterio. Ella se dio cuenta, claro, que Jesús estaba hablando de más que sacar agua literal de este pozo. Está preguntando. Dice,
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? El orgullo de los samaritanos era que eran descendientes de Jacob, como también el orgullo de los judíos, israelitas. ¿Y quiénes eran los verdaderos? Pues eran los dos grupos, confiaban en su descendencia de Jacob. Ahora ella habla de este pozo que Jacob mismo les dio. ¿Eres tú mayor que Jacob? Ahora la mujer ya entiende algo de lo que Jesús está diciendo, o en su implicación. Dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermanos, está sugiriendo, tenemos que meditar. ¿De qué habla Jesús? Pues le enseña a la mujer que tiene agua que no es literal, pero dice que lo que él tenía podía saciar la sed. ¿Nos recuerda del Sermón del Monte? Mateo 5. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de ¿qué? De justicia. Promete saciar la sed y el hambre. Saciar la sed de justicia. Es la justicia aquí también que Jesús ofrece a la samaritana. Pero de una manera que fuera una fuente en ella, que brota. Entonces, ¿qué saldría? Si el agua es la vida, si el agua es la vida, la justicia, esta bendición saliera de ella para bendecir a otros más. Entonces, dice, brota para vida eterna. Es la misma frase que usó Jesús con Nicodemo, cuando dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, como ellos estaban enseñando, bautizando en agua para el perdón del pecado, un bautismo de arrepentimiento, una nueva mente, una nueva vida, ahora vida eterna. También se ofrece. El reino, uno no podía entrar en el reino si no naciera de nuevo. Entonces el reino de Dios y la vida eterna ahora se ofrece a esta samaritana. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Sigue hablando ella del agua física, aunque sospecho que ella entiende es más que lo físico. Entonces él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tenía que ver esto con el agua de vida? Pues obviamente, cuando ella respondió, voy a tener que leerlo, dice, respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido
y él que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Como en el caso de Natanael, Jesús tenía conocimiento de él privadamente, personalmente, que nadie podía saber sino Dios en el cielo, pero conocimiento que Jesús tenía porque fue hijo de Dios. Ahora, otra vez, esta mujer se dio cuenta, Jesús tenía que ser más que cualquier hombre, porque él sabía que ella había tenido 5 maridos y vivía con otro que ni siquiera era su esposo. Pero esto no solamente enseñarla que Jesús tenía este conocimiento divino, también para tocar su vida personal. Uno no puede nacer de nuevo si quedan sus pecados. Y Jesús ofreció vida eterna a una mujer que había destruido su vida. Pues así se cree, ¿verdad? ¿Qué fama tendría ella? Que una mujer inmoral, una mujer perdida, una mujer vergonzosa, de vergüenza, la última mujer que un hombre justo buscara para enseñarla, para corregirla. Hay demasiado para corregir. Pero Jesús no pensaba así. Jesús la ofreció con la esperanza que ella podía corregirse. Pero tenía que comenzar aquí con este pecado. Jesús descubrió sus pecados. ¿Para qué? ¿Para avergonzarla? No. Para ayudarla a corregir, dándola esperanza. Ella podía llegar a ser una fuente de agua viva para otros, una fuente de vida eterna, no solamente para ella, pero para otros también. Esto es la esperanza que Jesús dio a ella y también a nosotros. Que no hay pecado que Jesús no puede vencer. No hay injusticia que no se puede corregir y convertirlo en justicia. Entonces, el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Jesús enfrentó a esta mujer con sus pecados, hizo lo que muchos pecadores hacen, ya es defensiva, porque tantas veces los justos tal vez la habían corregido y entonces los judíos, Jesús fue judío y ella habla de él como ustedes y nosotros, los samaritanos. Entonces dice que hay, ¿cómo puede Dios exigir que yo viva una vida justa
cuando ustedes mismos no pueden estar de acuerdo en dónde adorarse. Okay. Es la pregunta de hoy. Tanta gente que anda en el mundo. Dice, hay 300 iglesias, hay 100 o 1000 iglesias con miles de creencias diferentes el uno del otro y nadie puede saber quién tiene razón y cómo puede Dios condenarme a mí y exigir que yo me arrepintiera si ustedes mismos no pueden estar de acuerdo en cómo adorar a Dios. Jesús ya implicó que ella tenía que cambiar su vida diaria inmoral. Ahora, la cuestión del culto. Es cierto, dice Jesús, directamente ella, los judíos tenían razón. Dios mandó el culto allá de Jerusalén. El templo ahí estaba, era el templo de Dios. Y los sacrificios y el sacerdocio y todo conforme a la ley de Dios. Esto fue correcto. Dice, ustedes, los samaritanos, no saben lo que hacían. Pero la hora viene, dice, ahora es cuando esto se cambia. Porque Jesús trajo otro sistema nuevo. Hoy día, hasta hermanos dicen que no hay patrón. Que Jesús no nos dejó. Es de gracia, no de obra, dice. Jesús exige que creamos en Él, pero no más. Dice que entonces en nuestro culto aquí en la tierra, dice que tantos dicen que no hay patrón. No importa si nos congregamos el domingo, no importa si observamos la cena del Señor, no importa. Entonces, vemos que Jesús sí enseñó a esta mujer, sí importa. Porque Dios cuando nos da el patrón, nos da mandamientos, nos da el orden del culto, debemos de respetar eso. Y dice que Dios busca y buscará, ahora bajo Jesús, dice, que los verdaderos adoradores adorarían al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Dice que el Espíritu fue dado a él sin medida. Él está lleno de estas palabras de Dios por causa del Espíritu Santo. Ahora exige que nosotros cumplamos la voluntad del Espíritu Santo, que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, que respetemos como Dios quiere que el hombre le sirva. Dios busca adoradores y los que le adoran conforme a su verdad, no conforme a las doctrinas terrenales, como los judíos tenían su doctrina terrenal. No, él trajo su doctrina del cielo. No era de la tierra, era del cielo, el testimonio de Dios. Entonces, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús nunca dijo tal cosa tan directo a los judíos incrédulos. No. ¿Por qué? Porque tenían sus corazones cerrados. Sus ojos tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. No hacían caso de su enseñanza. Entonces, nunca habló tan francamente con ellos como con esta samaritana, la dijo. Es muy bello. Ella entra en la ciudad y les habla con sus amigos de Cristo. Y ellos entonces vienen para escucharle a Jesús.
oyen a Jesús y creen en Jesús por haber escuchado las palabras de Jesús. No habían visto nada, nada más oyeron la palabra de la mujer de que él sabía toda la vida de ella sin conocerla. Que esto entonces confirmó para ella y para ellos que Jesús fue el Cristo. El 29. Venid pues, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora 42. Ahora 41. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. El Salvador, el Mesías, el que trajo el mensaje de la vida eterna. Ahora hemos tocado la cuestión varias veces de porque Juan nos presenta este concepto de varios puntos de vista. Si entendemos el contexto, no vamos a equivocarnos tanto en pensar que la vida eterna es algo misterioso, un milagro, algo que no es entendible. Si es algo entendible, es algo uno escucha y cree y obedece, pone en práctica y esto le da la vida que adelante se llama la naturaleza divina en 2 de Pedro 1, 3 y 4, porque las preciosas promesas de Jesús, como en el Sermón del Monte de Jesús, se cumplen cuando nosotros hacemos caso de su enseñanza. Ya se acaba el tiempo casi. Entonces voy a terminar para que haya, si alguien quisiera hacer comentario o hacer preguntas, así podemos ir adelante, hermanos. Y gracias por su atención, por su paciencia conmigo en esta hora, hermanos.